En 1837, Antonio López de Santa Anna, el antes flamante y joven dictador mexicano, regresa a su patria pero ha caído presa de la desgracia. Texas jamás volvería a ser parte de México y el ejército estaba abatido y desmoralizado. La derrota infligida por el desorganizado ejército de colonos estadounidenses había sido un duro golpe para el orgullo nacional. El ambicioso Santa Anna, culpado y condenado por sus compatriotas por la pérdida de Texas, espera una oportunidad para recuperar su reputación, y pronto llegaría el momento. En 1838, la Armada francesa abre fuego contra el viejo fuerte español de Veracruz. El ataque sorpresa lo motivan daños causados a ciudadanos franceses durante las guerras civiles en México. Francia exigía una indemnización por las propiedades destruidas a sus súbditos. Los mexicanos se burlaban de los reclamos y llamaron al episodio la Guerra de los Pasteles. Bueno, la Guerra de los Pasteles fue un acontecimiento que uno podría... Bueno, fue un pretexto en realidad que usó el gobierno francés para poder invadir México, ¿no? Fueron reclamaciones personales de un grupo de franceses que se sintieron afectados en sus bienes y que reclamaron, y esas reclamaciones no fueron atendidas debidamente por el gobierno mexicano, que como decía yo, siempre estaba pues con grandes dificultades económicas. Se le ha llamado pues un poco chuscamente la Guerra de los Pasteles. Los mexicanos ven sorprendidos como los franceses toman fácilmente Veracruz. Santa Anna, al ver una oportunidad para reivindicarse, se traslada de inmediato hasta el lugar y toma el mando de las fuerzas mexicanas. Cuando los franceses invadieron, Santa Anna estaba fuera de la presidencia y le ofreció al gobierno combatir a los franceses. Tenía la reputación de ser un militar competente y sus servicios fueron aceptados. Cuando Santa Anna se dirigía al puerto, la armada francesa estaba a punto de partir y una lancha cañonera a lo lejos disparó contra los mexicanos. Santa Anna cayó de su caballo. Le habían quitado la mitad de la pierna izquierda. Durante su campaña contra los franceses, tuvo la buena suerte de ser alcanzado por un cañonazo de los franceses, que le voló la mitad de una pierna. Él jamás permitió que México lo olvidara. El miembro amputado fue llevado a la capital y enterrado en una cripta especial, construida en una capilla de la ciudad. Fue un solemne espectáculo al que acudieron todos los diplomáticos y también el Congreso mexicano. Luego de la partida de los franceses, Santa Anna cubrió de alabanzas su pierna amputada y se jactó de su heroísmo en Veracruz con exagerado dramatismo. Hemos conquistado, sí, hemos conquistado. La bandera de México ondea triunfante. Que todos los mexicanos olviden mis errores políticos. No me nieguen el único título que quiero heredar a mis hijos, el de ser un buen mexicano. Antonio López de Santa Anna. La humillante pérdida de Texas fue olvidada y Santa Anna ascendió nuevamente a la presidencia. Asumió el título de Su Alteza Serenísima, creó una guardia de honor personal, los lanceros del Poder Supremo, y organizó hermosos desfiles, fiestas y banquetes en su honor. Se construyó una estatua que lo representaba señalando con la mano hacia Texas, la cual prometía reconquistar. E hizo construir uno de los teatros más grandes del mundo, bautizándolo con el apropiado título de El Gran Teatro de Santa Anna. Para costear tal opulencia, los mexicanos fueron obligados a pagar muchos nuevos impuestos. Se les pichaba por el número de ruedas en sus carruajes, por cuántas zanjas tenían en las casas y hasta por la cantidad de perros que poseían. Pues vemos que los impuestos, todas las medidas hacendarias que se tomaron, pues eran tremendas. La gente estaba absolutamente indignada porque día tras día había un nuevo impuesto, ¿no? Que para pagar la policía, que porque tienes una ventana, que porque tienes un coche, etcétera. Entonces eran realmente impuestos excesivos. A pesar de las penurias económicas que la mayoría de los mexicanos debía enfrentar, Santa Anna derrochaba enormes cantidades de dinero en peleas de gallos y en otras trivialidades. Se retiraba durante meses a su hacienda. Allí organizaba las sanguinarias peleas y apostaba el dinero a manos llenas. Todo hombre tiene derecho a disfrutar como le plazca, siempre y cuando haga sus apuestas con otros caballeros. Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, además de ser un jugador empedernido, era un notorio mujeriego. Tuvo docenas de amantes y de ellas muchos hijos ilegítimos. Los mexicanos casi nunca se sintieron afectados por sus devaneos, pero en 1844 indignó a todos al casarse con María Dolores Tosta, de tan solo 15 años. Ni siquiera Hollywood podría crear un general tan envanecido como Santa Anna.
Era un extravagante, siempre se arriesgaba, no solamente en la guerra, sino también en su vida personal. Solía ir frecuentemente a peleas de gallos en México y codearse con matones, delincuentes y el tipo de gente enviciada por el juego que solía atestar las galleras. Al morir, su esposa se casó con una niña de 15 años, a solo pocos días de enviudar. Era la máxima expresión del machismo y de la autoalabanza, con que son caricaturizados los generales mexicanos. Los enemigos políticos de Santa Anna exigieron su renuncia. Las tropas se rebelaron y una turba enfurecida tomó las calles y rompió varias estatuas del dictador. Para colmo de los insultos, la tumba de su pierna fue profanada y el amputado miembro llevado por las calles en una grotesca procesión. Santa Anna estaba horrorizado. Santo Dios, una parte de mi cuerpo, perdida sirviendo a mi país, sacada de su urna. En ese momento de dolor y frenesí, decidí abandonar mi país de origen. Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, nuevamente caído en la desgracia, huyó por las montañas disfrazado de comerciante de mulas hasta Veracruz y de allí partió en barco hacia su exilio en Cuba. Irónicamente, este hombre, combinación de héroe y prófugo, abandonó México cuando su país más lo necesitaba, en las vísperas de una guerra contra Estados Unidos. Santa Anna se va al exilio en 1844, justo cuando James Polk es electo presidente de Estados Unidos y hace la promesa de conferir a Texas la condición de Estado. Polk creía en la doctrina del destino manifiesto, que abogaba por una república en Norteamérica desde el Atlántico hasta el Pacífico. Estados Unidos vivía un gran auge económico. Las plantaciones de algodón en el sur prosperaban gracias al sistema esclavista y las fábricas en el norte señalaban el inicio de la revolución industrial. Los ferrocarriles conectaban el territorio de Estados Unidos y la nación se expandía como nunca antes hacia el oeste. Estados Unidos necesitaba nuevos territorios. En 1845, el presidente Polk anexa formalmente la República de Texas al territorio. El gobierno mexicano se enfureció y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos fueron suspendidas. Todo auguraba el inicio de una guerra. Porque evidentemente México no podía aceptar que una parte de su territorio se anexara a otro país. Era elemental que eso no lo podía aceptar, porque su soberanía estaba siendo agredida. Y entonces, por supuesto, cuando Estados Unidos se anexa al territorio tejano, ¿qué tuvo que hacer el gobierno mexicano? Enviar, obviamente, a su ejército a recuperar ahora esta franja que unilateralmente se habían tomado Estados Unidos. Pero muchos mexicanos tenían miedo de la guerra por saber lo inestables que eran sus gobiernos. Los políticos mexicanos intentaron convencer a la gente de que México podía ganar la guerra, pero los ciudadanos estaban muy aprensivos. Los mexicanos habían soñado con ver unido al país y ver olvidadas las diferencias entre las distintas facciones, pero esa unidad nunca llegó. La guerra, o una amenaza de iniciarla, era precisamente lo que quería Polk. México era el mayor obstáculo para que Estados Unidos pudiera cumplir su sueño de extenderse de costa a costa. Grandes extensiones del oeste, California, Nuevo México, Arizona y Nevada, habían pertenecido a México desde los tiempos de los conquistadores. Polk se dio cuenta que la perfecta excusa para la guerra era la ya vieja disputa entre México y Texas. Lo que realmente precipitó la guerra fue una disputa fronteriza. Durante todo el periodo de la colonia española, la frontera al oeste de Texas siempre fue el río Nueces. Cuando México logró su independencia de España, esa frontera de Texas seguía siendo el río Nueces, y lo mismo cuando comenzó la colonización por Estados Unidos. Pero cuando Texas ganó su independencia, reclamó su frontera oeste a partir del Río Grande. Por la parte del Golfo de México, a ambos ríos solo los separan unos 240 kilómetros, pero los tejanos reclamaban su frontera a lo largo del Río Grande, hasta su nacimiento. El Río Grande no viene directamente desde el norte, viene desde el noroeste, lo cual quiere decir que El Paso, Albuquerque, Santa Fe y Taos también eran reclamados por Texas, y por esa razón México y Estados Unidos finalmente deciden ir a la guerra. En la primavera de 1846, tropas estadounidenses son llevadas por el general Zachary Taylor hasta el territorio en disputa. México es provocado.
Estados Unidos había decidido enviar su ejército a Texas como fuerza de observación mientras negociaba la anexión con Texas. Luego de la anexión, esta pasa a convertirse en una fuerza de ocupación y se traslada a una base en Corpus Christi. Desde ese momento, México declara que la anexión es equivalente a una declaración de guerra. Entonces el ejército de ocupación recibe órdenes de cruzar el río Nueces, penetrar la zona en disputa entre ese río y el río Grande y ocupar posiciones para hacer frente a Matamoros. A don Zachary Taylor, exijo que desmonte su campamento y regrese al margen este del río Nueces. Si insiste en permanecer aquí, dará como resultado que las armas, y solo las armas, decidan el asunto. General Pedro de Ampudia, comandante Matamoros. El 23 de abril, una unidad de la caballería mexicana atacó a los dragones de Taylor y mató a 11 estadounidenses. Polk pidió al Congreso que declarara la guerra. México pasó la frontera de Estados Unidos y derramó sangre estadounidense en su propio territorio. Suplico al Congreso que actúe con prontitud en reconocer la existencia de esta guerra. James Polk. La noticia de la guerra con México produjo una avalancha de voluntarios en las oficinas de reclutamiento estadounidenses, pero los abolicionistas no recibían la idea con agrado. Se oponían a la anexión de un nuevo territorio como Texas, pues en este también se practicaba la esclavitud. Había una considerable oposición a la guerra, tanto entre los ciudadanos como en el Congreso de Estados Unidos. Cuando el presidente Polk acudió ante el Congreso para pedir dicha declaración de guerra, indicó que la sangre de los estadounidenses había sido derramada en territorio de Estados Unidos, refiriéndose a lo sucedido en el territorio en disputa. La declaración de guerra no fue recibida con agrado. Sobre todo, esta declaración fue mal recibida por un joven representante de Illinois, quien dijo: el presidente sería más fiel a la verdad si hubiese afirmado que esa sangre fue derramada en un territorio en disputa entre México y Estados Unidos. Esa fue la observación de Abraham Lincoln. La guerra con México sería la primera verdadera conquista bélica de Estados Unidos. La actitud del soldado promedio de Estados Unidos a principios de 1846 anhelaba poder probarse en combate por primera vez. Casi todos los oficiales estadounidenses acababan de salir de la Academia West Point y estaban prestos a enfrentar a soldados verdaderos, a un verdadero oponente. Veían a los mexicanos como verdaderos oponentes, porque tenían un aspecto feroz y usaban uniformes espectaculares. En Estados Unidos le tenían gran respeto al ejército mexicano. Una fuerza estadounidense de infantería y caballería ocupó rápidamente la región de Nuevo México y otra tomó California. Había muy pocos pobladores mexicanos y muchos menos soldados. El territorio ofrecía muy poca resistencia. En mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor expulsó a los mexicanos de Texas hasta el otro lado del Río Grande y luego de un sitio de 4 días capturó Monterrey, una ciudad norteña de México. Santa Anna, como un ave fénix emergiendo de las cenizas, se ofreció para combatir una vez más. Tranquilamente, a través del bloqueo, y entra a México y arma un ejército de 20,000 hombres, que es algo, vamos, increíble. Lo increíble también es por qué todos, bueno, no todos, pero gran parte de los mexicanos le tenían una enorme fe a este tío, ¿no? Que levantaba ejércitos, que conseguía dineros, que convencía a los inconvencibles de que hicieran cosas que uno nunca pensaría. De ser tan audaz, llevar hombres prácticamente descalzos, que no sabían usar las armas, que casi se morían de hambre, y hacerlos pelear casi para ganar una batalla, que es algo inusitado, ¿no? Santa Anna jura expulsar a Taylor del territorio mexicano y se dirige al norte en un carro tirado por 8 mulas con un ejército de 20,000 hombres. En el papel, esta era una fuerza impresionante, pero en la práctica no. Para cualquier observador, sobre todo para el europeo, México tenía un ejército comparable o hasta superior al de Estados Unidos. Pero en realidad, el ejército mexicano padecía de numerosas divisiones internas. Su logística solo era cierta en papel, no en la práctica. Sus suministros estaban básicamente en manos de las soldaderas, esposas y novias de los soldados. Ellas eran las cocineras y las herreras del ejército. Su cuerpo médico era terriblemente inadecuado. Hubo un número de problemas que quedaron en evidencia durante la guerra entre México y Estados Unidos y que demostraron ser sin duda alguna casi fatales para el ejército mexicano.
Mientras el mal preparado ejército de Santa Anna se dirigía hacia el norte para confrontar a los estadounidenses, el presidente Polk decidió enviar una segunda fuerza a Veracruz al mando del general Winfield Scott. Más de la mitad de los hombres de Taylor fueron enviados a unirse al ejército de Scott, y Taylor debió conformarse entonces con apenas unos 5,000 hombres, la mayoría aún inexpertos y sin entrenamiento. Santa Anna, excesivamente confiado, ofreció una oportunidad de rendición a Zachary Taylor. Pero el canoso veterano de la guerra de 1812 no estaba dispuesto a rendirse aunque numéricamente estuviese en gran desventaja. Lo apodaban viejo, duro y presto, y estaba listo para la acción. En una fría y húmeda mañana, el 23 de febrero de 1847, Santa Anna se preparaba para expulsar de México a los invasores estadounidenses. Zachary Taylor, que lo esperaba con un ejército en Buenavista, tenía una desventaja numérica de 3-1, y la mayoría de sus hombres eran reclutas inexpertos. Luego de las bendiciones finales de los curas, el ejército de Santa Anna atacó. La embestida de los mexicanos sembró el terror entre los jóvenes y novatos voluntarios estadounidenses. Fue terrible enfrentar a esos miles de veteranos con uniformes de mal gusto y banderas chillonas. Disparamos 21 cargas y luego alguien gritó: ¡todos se retiran! Nuestro flanco derecho había retrocedido y el izquierdo comenzaba a hacerlo. Todos huían y el enemigo avanzaba rápidamente hacia nosotros. Cabo B.F. Scribner. Con la primera embestida del ejército mexicano, los voluntarios de Taylor se retiraban y Santa Anna pensó que estaba a punto de lograr una gran victoria. Pero el avance de los mexicanos fue detenido en el acto por un bravo regimiento de voluntarios de Mississippi comandado por un joven egresado de West Point, el futuro presidente de la Confederación, Jefferson Davis. Los estadounidenses perdieron casi 700 hombres en Buenavista y los mexicanos unos 1,500. Pero a pesar de las numerosas bajas, Santa Anna tenía aún muchos más soldados que el enemigo. Los hombres de Taylor pasaron una angustiosa noche en el campo de batalla, pensando que deberían enfrentarse a los mexicanos al amanecer. Pero al día siguiente el campo mexicano fue hallado desierto. Santa Anna se había retirado. En esa batalla los mexicanos estuvieron a punto de ganar y nunca quedó muy claro por qué Santa Anna, cuando está a punto de lograr el triunfo en la Angostura, se retira. Y debo decir que las bajas que sufrió nuestro ejército fueron mucho mayores en la retirada, es decir, en el regreso hacia la Ciudad de México, que en la propia batalla. Porque los hombres se morían en el camino por falta de alimento, por falta de agua, etc. Entonces fue una batalla sumamente costosa en términos humanos, pero más que por la batalla misma, por la retirada. Mientras México sufre una humillante derrota, Estados Unidos gana héroes. Buenavista fabricó 2 presidentes para Estados Unidos. Zachary Taylor, quien venció prolongadas adversidades y luego las explotó en varias campañas políticas para llegar a la Casa Blanca. Y Jefferson Davis, otro oficial voluntario, quien también sacó ventaja política al combate de Buenavista luego de la guerra con México. Santa Anna intentó proclamar una gran victoria mientras se retiraba hacia la Ciudad de México con algunos cañones y banderas enemigas capturadas. Pero sus agotados y hambrientos soldados pensaron que él les había arrebatado la victoria que se merecían y miles de ellos lo abandonaron. De los 20,000 hombres que habían marchado con él hasta Buenavista, solo 10,000 aún lo acompañaban. En marzo de 1847, el ejército estadounidense, al mando de Winfield Scott, llegó a Veracruz. Los hombres de Scott sitiaron la ciudad y dispararon sus cañones hasta que los mexicanos se rindieron. Los mexicanos estiman haber sufrido entre unas 500 y 1,000 víctimas, entre muertos y heridos. Las mujeres y los niños han sufrido mucho. Delta de Nueva Orleans, 1847. Logró capturar Veracruz porque tenía más artillería y sabía cómo emplazarla. Las peleas libradas hasta entonces habían sido insignificantes y lejos de los centros poblados de México. Ahora, por primera vez, el ejército de Estados Unidos está en el centro de México, cerca de sus ciudades más pobladas. El ejército de Scott, luego de arrasar con Veracruz, partió hacia la Ciudad de México por la misma ruta seguida por Hernán Cortés. Los oficiales tenían pocos mapas de la zona y optaron por orientarse con datos históricos sobre la conquista española.
Justo antes de la guerra en México apareció un libro que luego fue muy popular. Se trataba de una obra en 3 volúmenes que hablaba de la conquista de México por Cortés. Muchos oficiales del ejército compraron el libro y se lo llevaron consigo a la guerra. Lo leían casi como si fuera una guía de viajes. Santa Anna escogió la abrupta cima de Cerro Gordo para encontrarse con Scott y su ejército. Tan ferroneada que ni los conejos podían atravesar el laberinto de barrancos y duros páramos que protegían a sus posiciones, pero no contaba con un joven capitán estadounidense destinado a lograr grandiosos triunfos. Los estadounidenses buscaban cómo rodearlos. Entre ellos había oficiales que luego marcarían hitos en la historia de Estados Unidos. Ingenieros topográficos como Robert E. Lee, quien descubrió las posiciones mexicanas. Encontró el modo de rodearlas y procedió a acercarlos rápidamente. Cuando esto ocurre, el ejército mexicano se desintegra en el este. Al ser burladas sus posiciones defensivas en Cerro Gordo gracias a Lee, el extravagante Santa Anna decide huir. Abandona la mayor parte de su ejército, deja atrás su lujoso carruaje y pierde su pierna de palo. En septiembre de 1847, lo único que separaba al ejército de Scott de la capital mexicana era la Academia Militar de Chapultepec. En la mañana del 13 de septiembre, las fuerzas estadounidenses, incluyendo 40 efectivos de la Infantería de Marina estadounidense, vencieron las paredes del castillo y entraron a los legendarios salones de Moctezuma. Entre los defensores hubo jóvenes cadetes de la Academia Militar que pelearon y murieron honorablemente. Algunos jóvenes prefirieron suicidarse a rendirse. Uno de ellos, según se cuenta, se envolvió en la bandera de México y saltó a la muerte desde los muros del castillo. Sí, efectivamente existieron 6 niños héroes y se les recuerda porque fueron los 6 únicos cadetes que estaban en el colegio militar y que murieron. Y murieron defendiendo la posición. Lo cierto es que había ciento y tantos cadetes ahí en Chapultepec, y de esos 100 y tantos son 6, estos reconocidísimos 6, los que sí entran a combate. En las fuentes de la época se habla de que son los últimos que resisten en Chapultepec. Luego de la caída de la Academia Militar, los estadounidenses, ensangrentados y cansados de pelear, marcharon por la Plaza Nacional. Era casi el fin de la guerra. Scott, con apenas 10.000 hombres, había vencido a un país de 7,5 millones de habitantes, pero también es cierto que esta nación había demostrado muy poca pasión por combatirlos. No parecía haber en la República ningún fervor patriótico. Nunca se vio que las masas salieran a defender sus hogares. No había señales de preocupación en la población por la que la nación estuviese combatiendo una justa guerra contra invasores extranjeros. Manuel Balboltín. Lograr un alzamiento popular contra Estados Unidos era difícil, porque muchos campesinos mexicanos no estaban muy seguros de quién era el enemigo. No sabían si al vencer a los estadounidenses mejoraría su suerte. Les parecía justo que los políticos estadounidenses y los de México, que nunca se habían interesado en ayudarlos, pelearan ellos mismos su guerra, siempre que eso no afectara lo importante en sus vidas, como los cultivos y sus familias. Entonces, ¿para qué involucrarse? Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que daba fin a la guerra, se cedió casi la mitad del país a los estadounidenses, pues también se entregaron Nuevo México, Nevada, Arizona y California. La guerra y el Tratado de Guadalupe Hidalgo fueron vistos por los mexicanos como un desastre. La pérdida de la mitad de un territorio nacional a causa de una guerra de agresión nunca es algo fácil de aceptar. Y como para profundizar la herida, un año después de la firma, los congresos de ambos países ratifican el tratado y se descubre oro en California. México buscaba en el norte, desde el siglo XVI, a aquellas tierras de fantásticas riquezas, y estas aparecieron un año demasiado tarde. Si esta guerra no se hubiese peleado o si México hubiese salido victorioso, si este hubiese mantenido su territorio nacional, ¿habría terminado ese oro en monedas con el escudo nacional de México? Como ya sabemos, en vez de eso, este oro proveniente de Sutter's Mill, California, fue marcado con el sello y el águila estadounidenses, ayudando a dar un gran impulso económico que comenzó a atraer hacia el oeste a cada vez más y más estadounidenses, lo que volvió a esta región, cedida por México, una parte inseparable del territorio de Estados Unidos. A pesar de la humillante derrota, el persuasivo Santa Anna logró la proeza de regresar al poder en 1853, pero un año después sería expulsado del cargo permanentemente.
Los mexicanos se habían enfurecido con el viejo dictador por haber vendido a Estados Unidos el sur de Arizona por $10 millones en efectivo. En las décadas siguientes seguiría el caos político, habría una guerra civil y una revolución, y los extranjeros volverían a invadir. Mientras la nación luchaba por ingresar al mundo moderno. Durante las décadas siguientes a la guerra México-estadounidense, ambas naciones tomaron caminos radicalmente opuestos. Estados Unidos se volvió una democracia estable y desarrolló la economía más poderosa del mundo. Una economía que en parte era sostenida por las tierras arrebatadas a México durante la guerra. México intentó crear su propia versión de un sistema democrático, pero durante la guerra, Estados Unidos le había quitado la mitad de su territorio y sus ciudades habían quedado sumamente afectadas. El terror de la población es alucinante, ¿no? Y se tienen que soportar 9 meses de ocupación del ejército norteamericano. La población tiene que pagarle contribuciones a los norteamericanos y, por supuesto, también un incremento verdaderamente alarmante de la criminalidad en la ciudad. Los testimonios de la época, o por lo menos las notas, la correspondencia, etcétera, dan cuenta de este enorme dolor de la gente. Es decir, todo amenazaba con que este país se desmoronaba, se desintegraba. Los reformistas liberales, conscientes de que algo tenía que hacerse, terminaron la redacción de una nueva constitución en 1857. La constitución abogaba por la supresión del sistema feudalista, más derechos políticos para las masas indígenas y una disminución del poder de la Iglesia. Los conservadores se rebelaron y México volvía a estar nuevamente sumergido en el caos. Durante 3 años, milicias armadas apoyadas por la Iglesia y por líderes reaccionarios intentaron desesperadamente abolir las reformas. Pero serían los reformistas liberales rurales quienes saldrían victoriosos. En enero de 1861, el primer indígena que gobernaba México desde hacía 350 años entra a la ciudad capital. Benito Juárez, huérfano desde los 3 años, había crecido en una aislada aldea indígena. A los 12 años aún no sabía leer ni hablaba español, pero estaba decidido a mejorar su situación. Abandonó su casa de adobe en la aldea y atravesó casi 80 kilómetros hasta la capital de la provincia. Al cumplir los 18 años, ya daba sus primeros pasos en el derecho y en la política. Y 3 décadas más tarde se transformaba en el primer presidente indígena de México. Yo mismo soy un hijo del pueblo y no lo olvidaré. Al contrario, le daré recursos para su educación y velaré porque se desarrolle y porque tenga un futuro. Benito Juárez. Con el ascenso al poder de Benito Juárez, los grupos conservadores están seriamente amenazados y a punto de ser destruidos. Juárez buscaba instaurar una democracia liberal, como se concebía en el siglo XIX, en la que se separaba a la Iglesia del Estado, que permitiera, por decirlo así, un gobierno de los ciudadanos. Con esto se eliminaban los derechos de los militares, sus fueros o derechos legales, y los de la Iglesia, y se iba en contra de muchos terratenientes. Para ayudar a los necesitados, Juárez puso primero su atención en la Iglesia Católica, la más poderosa de las instituciones mexicanas. La Iglesia controlaba casi la mitad de las tierras del país y no pagaba ningún impuesto. Juárez dio un paso revolucionario, prohibió a la Iglesia la posesión de otra cosa que no fuesen sus edificios. Se promulgaron leyes que obligaban a los eclesiásticos a ser sujetos de las mismas regulaciones que el resto de los ciudadanos, y el Estado se hizo cargo del registro de nacimientos, muertes y matrimonios. La Iglesia, los sectores conservadores y el Papa se escandalizaron. Reprochamos todo lo que ha hecho el gobierno mexicano contra la religión católica. Elevamos nuestra voz pontificia para condenar, reprobar y declarar nulos e inválidos todo lo que la autoridad civil ha hecho en perjuicio de las autoridades eclesiásticas. Papa Pío IX. Juárez había alterado dramáticamente el orden social que había predominado en México desde los tiempos de la conquista. En Estados Unidos, donde hay miles de religiones, nadie se preocupa de que una iglesia logre suficiente poder como para dominar el país. Pero en México, eso sí era motivo de preocupación. Por ejemplo, cuando en 1860 Benito Juárez intentó limitar el poder de la Iglesia Católica, lo que intentaba era un suicidio, pues la Iglesia tenía mucho poder. Él le quitaba algo al Vaticano y al Imperio Católico, porque querían reformas, y ellos se oponían.
Pero en 1861, la Iglesia y sus adeptos encontraron un gran aliado a miles de kilómetros de México, en Francia. Eugenia, la emperatriz francesa, se había fascinado con México. Era una devota católica hija de españoles y se le permitía incursionar en la política en compensación por los numerosos amoríos de su esposo. El esposo de Eugenia, Luis Napoleón III, también sentía fascinación por el poder y eso lo llevaría a revivir el gran imperio de su famoso tío, Bonaparte. Para Napoleón era importante pues tener influencia en América, en el continente, ¿verdad? Y yo creo que una de las maneras era pues establecer este imperio en México. Él no tenía en realidad pues un imperio que gobernar, pues tenían gran interés de poder. Las abundantes promesas de que el pueblo mexicano recibiría con agrado al ejército francés convencieron a Napoleón III que había una buena oportunidad de añadir a México a su creciente número de dominios. Tan solo esperaba una excusa para invadir. En 1861, Benito Juárez, ante las agobiantes deudas que sufría México, suspendió los pagos de las obligaciones internacionales durante 2 años. Napoleón de inmediato envió a la Armada Francesa a Veracruz, prometiendo que ésta recaudaría la parte adeudada por México al país. El sentido de oportunidad de Napoleón fue perfecto. Estados Unidos, en plena guerra civil, no estaba en posición de hacer cumplir la doctrina Monroe, la cual se oponía a la intervención extranjera en el hemisferio occidental. En la década de 1860, Estados Unidos estaba en plena guerra civil, y para Lincoln era imposible ejecutar la doctrina Monroe en el resto del hemisferio. Y ese era el momento en que más se requería hacerlo, pues Napoleón III aspiraba a la fama. Quería hacer que Francia controlara México y lograr una gran influencia en América Latina. No podíamos hacer nada para detener a Napoleón III, porque estábamos en plena guerra de secesión para preocuparnos por México. Las tropas de Napoleón partieron de Veracruz hacia la Ciudad de México, cruzando el ya bastante utilizado Camino de los Conquistadores. Pero la marcha hacia la capital no sería fácil. En la pequeña ciudad de Puebla, el 5 de mayo de 1862, los franceses fueron detenidos por las fuerzas de un joven general mexicano llamado Porfirio Díaz. La heroica batalla será recordada por la historia como 5 de mayo. Porfirio Díaz llegó a general por esfuerzo propio. Carecía de formación militar formal, pero era un militar autodidacta. Se hizo famoso en su nación por primera vez en 1862, cuando enfrentó a los franceses en una batalla. La victoria de Díaz terminó convirtiéndose en un día de fiesta nacional que se celebra en México y también en algunas partes de Estados Unidos, donde hay una gran población de hispanoamericanos. A pesar del heroísmo de los mexicanos, Puebla cae finalmente luego de un sitio de 2 meses. Luego, el ejército de Napoleón marcha triunfalmente hasta la Ciudad de México. Pero aun cuando el ejército mexicano huye de la ciudad, Juárez no se rinde. Mexicanos, si ellos intentan humillar a México, desmembrar nuestro territorio y extinguir nuestra nacionalidad, apelo a su patriotismo para defender nuestro país. Benito Juárez. A pesar de las valientes palabras de Juárez, Napoleón controló la capital, declaró a México una monarquía católica y nombró gobernante al archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo, de 32 años. Maximiliano aceptó el trono con la bendición del Papa y partió en barco hasta México con su joven esposa Charlotte, hija del rey de Bélgica. La joven emperatriz, con la esperanza de complacer a sus nuevos súbditos, hizo el sacrificio de cambiar su nombre a su equivalente español, Carlota. Pero a pesar de sus nobles intenciones, Maximiliano y Carlota eran incapaces de llevar la paz a México. Juárez continuaba la sublevación y los conservadores mexicanos se negaban a aceptar totalmente a un monarca impuesto por una potencia europea. 2 años después, Napoleón comienza a cansarse de su mal concebida aventura en México. Maximiliano estaba aislado. El imperio francés en América estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. Durante la primavera de 1865, las fuerzas insurgentes de Benito Juárez se fortalecían día a día gracias al suministro de armas proporcionado por Estados Unidos.
Cuando la guerra civil terminaba, luego de Vicksburg y Gettysburg, ambas victorias para la Unión, poco a poco el gobierno de Lincoln y luego el de Andrew Johnson con mayor premura, ayudaron con armas y ropa a México, y también enviando tropas a través de la frontera. Dejaban bien claro que el Estados Unidos unificado no toleraría la intromisión de Europa en el Nuevo Mundo. Napoleón III, cansado de enviar a sus mejores tropas a través del Atlántico y poco deseoso de arriesgarse a entrar en guerra con Estados Unidos, se retractó y ordenó a los soldados franceses abandonar México. Sin el ejército francés para protegerlo, se cerraba el nudo alrededor del cuello de Maximiliano. El emperador envió a su esposa Carlota a Francia por su seguridad. Desafiante hasta el final, Maximiliano comanda un pequeño ejército de realistas mexicanos, pero estos son pronto derrotados por Juárez. El emperador es capturado y sentenciado a muerte en represalia por los miles de muertos entre los insurgentes ejecutados por los franceses. No podía perdonarle la vida. No soy yo quien se la quita, es mi gente y la ley. Y si no hago lo que ellos desean, la gente me quitará la mía junto con la suya. Benito Juárez. Cuando el pelotón de fusilamiento levantó sus rifles, el emperador miró hacia el cielo y gritó, en español, estas palabras. Muero por una causa justa. Los perdono a todos y rezo porque todos me perdonen. Que mi sangre fluya por el bien de esta tierra. ¡Viva México! Emperador Maximiliano.